esperan esta noche y, como siempre, invitados de lujo y únicos, y algunas leyendas también del mundo de la radio y grandes viajeros para ayudarnos en este periplo. Y nuestra primera intención es viajar rumbo a lo desconocido. Lo hacemos después de esa introducción y os presentamos a nuestro guía de la noche. Ponemos rumbo a lo desconocido. Hacia lugares donde pocos hombres han llegado, hasta misterios que merecen la pena ser desvelados. Será un viaje por países descubriendo antiguas civilizaciones. Escuchando también el eco sobre las historias vivas que los indígenas de África, América y Asia nos han contado. Visitaremos sitios como el Amazonas, Altai, la isla de Buda, Armenia, la gran desconocida, y el salar más grande del mundo, entre otros. Nuestro guía, un experto viajero, nos llevará de su mano. Dejémosle que nos descubra misterios. Y nos vamos de viaje. Si hay alguien en este planeta que ha visitado lugares increíbles, desconocidos, perdidos en el mundo, es nuestro siguiente invitado, periodista, guionista del programa Cuarto Milenio, doctor en Ciencias de la Información, brasileño, brasilero, que eso es un título, don Pablo Villarrubia. Pablito, ¿cómo estás? Querido amigo, un placer inmenso hablar contigo y celebrar tantos años de radio, y recordando a la gente que mi primer programa en que participo cuando vengo aquí a España fue en el 93 y tú me entrevistas sobre los atlantes en Brasil, fíjate, ¿eh? Casi y creo nada. que debo tener la cinta por ahí todavía guardada, y si la encuentro la voy a digitalizar. Casi nada. Han pasado unos cuantos años, sí señor. Ha seguido viajando, ha seguido buscando lugares desconocidos y ha sacado un libro que se llama así, Rumbo a lo desconocido, viaje a las fronteras de lo insólito. Pero a veces la gente cuando saca libros, yo me incluyo, pues bueno, yo sé, lugares normalitos, tú Camerún, Santo Tomé y Príncipe, Altae, Brasil, Armenia, Camerún, casi nada. Nos vamos con etnias perdidas, ¿te parece? Claro que sí. Tribus perdidas, los pigmeos de Bayele. ¿Quiénes son estos personajes y qué hacen? Increíble, Miguel, porque esta gente pequeña, entre comillas, porque tienen un corazón inmenso. Además, los pigmeos Bayele son de las tribus menos conocidas, comunidades menos conocidas de los pigmeos. Son un poquitín más alto que los pigmeos que están más al interior. Estos están entre la Guinea Española y el Camerún. Y esta gente son conocidos como excelentes curanderos. Ellos conocen la farmacopea, la selva a perfección, donde se esconden, huyendo a los grupos de los Fang y otros negros que los persiguen, que incluso quieren prácticamente esclavizarlos. Y su mejor refugio la selva, el bosque ecuatorial africano. Para nosotros, lógicamente, aquello es el infierno verde, y para ellos es refugio de sus vidas y los mejores padres del mundo, que cuando volví a España me enteré leyendo que los pigmeos Bayele, especialmente ellos, están considerados como los mejores padres, porque saben educar perfectamente sus hijos, los tienen muy bien educados en el sentido de la libertad, en el sentido también de la responsabilidad, cosa que no haría falta aquí en España, en Europa, ¿no?, a muchos padres. Hay que tomar nota de esas lecciones que dices de padres. ¿En qué parte del mundo están situados esta etnia, estos pigmeos? ¿En Camerún? Está en el sur de Camerún y también en el norte de Guinea Ecuatorial, y fue un conde español en los años 40 que descubrió, entre comillas, esta pequeña comunidad que, como te digo, son nómadas, seminómadas, que se mueven por esa franja, ¿no?, de la selva. Y hay un misterio, hay una historia curiosa, porque yo llevaba unas láminas del famoso Mokele Mbembe, ¿Sí? Esta criatura dinosaurica, según algunos, ¿no?, que viviría en la zona de la África ecuatorial, y quería
enseñárselos para ver si ellos tenían alguna referencia. Yo sabía que posiblemente iba a ser muy difícil en ese sector más occidental de la selva, pero por intentar que no quedara. Entonces cuando llegamos a la comunidad de ellos, en medio de la selva, le enseñé esas láminas y ellos nada. Después empecé a pasar otras que tenía, de rinocerontes, de elefantes y tal, lógicamente animales conocidos, y de pronto señalan en la lámina del león y uno de ellos se echa al suelo con las manos sujetando la cabeza con las manos y empieza a emitir sonidos, varios sonidos extraños, y yo pregunto al guía, que hablaba francés, un fang, le pregunto qué le pasa a este hombre. Y entonces cuando ya consiguen entablar conversación con él de aquel susto, aquel miedo que llevaba, aparentemente estaba aterrado aquel hombre, aquel pigmeo, me cuenta que ellos, un poquito más al interior donde estábamos, habían sido asolados, atacados en varias ocasiones por un león gigante, enorme y blanco, y que había matado a varios miembros de su comunidad, incluso su familia, y por eso el terror estampado en aquel pobre hombre, ¿no? Entonces iba por una cosa y acabé descubriendo otra, ¿no? La historia primero de un león en la selva, que ya es raro, ¿no? Un león más grande de lo normal y un león blanco que vaya a ser a lo mejor albino, ¿no? Vaya a ser uno a saber. Y esa fue la historia que me impactó también junto a este pequeño gran pueblo, los pigmeos Bayeli. Dime una cosa, Pablo, ¿cómo llegaste hasta ellos? ¿Te dejan entrar fácilmente? ¿Aceptan a los hombres blancos? No, porque esto fue gracias a un amigo, Joan Riera, antropólogo, acostumbrado a viajar por aquellas lides, por aquellas selvas. Viajamos con él, con Monse también, Monse Rayor, ¿sí? Mi esposa, que tú ya entrevistaste ahí para el programa también, ¿no? Ella nos acompañaba, y la esposa de Joan Riera, y él contactó con un guía que hacía trueque, un fang que hacía trueques con estos pigmeos. Les daban, por ejemplo, les llevaba alguna cosa, una comida diferente, y a cambio les daban medicamentos de la selva, plantas medicinales o pócimas ya preparadas. Y como digo, son muy esquivos, porque ellos no quieren contacto ni con los blancos ni con los demás negros, porque como dije, los esclavizan. Y este hombre, el guía, iba haciendo sonidos imitando animales, principalmente aves, a lo largo del río Locungé, donde navegábamos con una canoa, y de esta manera contactaba, ¿no? Logró contactar con esta comunidad que ella conocía y mantenía contacto por ese motivo comercial, digamos, entre comillas, el trueque, ¿no? Y fue de esa manera que llegamos a ellos. Y espero que sigan ahí perdidos en el bosque para evitar que un día sean esclavizados o que simplemente desaparezcan en manos, ¿no?, de la civilización, entre comillas. Ojalá así sea. ¿Creen en la magia? ¿Tienen creencias mágicas, rituales que hagan? Son muy reservados. Fíjate que uno de los temas menos conocidos de ellos es la magia que practican, no te hablan. Incluso cuando volví, fui a consultar la Biblioteca de los Padres Blancos aquí de Madrid, y apenas había información sobre el tema. Posiblemente sea uno de los pueblos que mantengan más en secreto sus costumbres, precisamente en ese ámbito de la brujería, de la religión. Son muy discretos. Lo único que dejan transparecer un poco esos son sus conocimientos, y se enorgullecen de la farmacopea, del uso de las plantas medicinales. Y de África saltamos de continente detrás de una de estas etnias también especiales, los Piaroas y su montaña sagrada. Qué lugar tan increíble, ¿eh? Pablo, yo tengo también el honor de haberla conocido. Qué lugar tan increíble. Qué maravilla, ¿no, Miguel? Tú que has visto aquello, puedes decir que es realmente uno de los lugares más espectaculares de la Tierra, ¿eh? No cabe duda. Y la montaña, el Cerro Autana, para mí me parece unos tepuis más fantásticos que tepuy y montaña de una forma general, ¿no? Sagradas más impresionantes del planeta, ¿eh? Está el Monte Shasta, está, no sé, otras montañas que existen aquí en Asia, el Ararat, pero es que el tepuy, esta montaña con cima plana, es impresionante. Un lugar es además una montaña sagrada para los indios Piaroas, el lugar donde transmigran, tú sabes, las almas de sus muertos, ¿no? Ellos dicen que las almas son transportadas por el espacio hasta esa montaña, y ahí se quedan para residir en la montaña que tiene esa forma plana arriba, el Autana,
porque según la leyenda fue cortada por un dios iracundo que cortó el árbol sagrado de los indios piaroas. Eran como el árbol de la vida, ellos lo llamaban. De hecho, parece que es un tronco, realmente lo ves, es como si fuera un tronco cortado. Tú ves las fotos, tú que has estado allí desde lejos, y la leyenda dice que de ese árbol brotó toda la vida. Brotaron los animales, los jaguares, los monos, los mismos piaroas, hasta que un día este otro dios iracundo va allí porque aquello no le apetece o no le gusta la historia de que haya existido alguien superior a él en este aspecto creativo de la creación, y se carga literalmente el árbol sagrado, ¿no? ¿Sitúalo Venezuela o...? Estamos hablando de la región sur de Venezuela, región amazónica, Orinoco, la cuenca del río Orinoco. Es una región, sabes, ahí magnífica, muy aislada, bastante aislada. Me parece que la ciudad más cercana grande es Puerto Ayacucho, donde montamos nuestra base, sí. En Puerto Ayacucho, y cogimos ahí, navegamos un tramo del río del Orinoco, y después entramos en afluente que es el río Autana, ¿no? El río Autana, y que nos deja más o menos enfrente, ¿no? Hay varias comunidades indígenas de los piaroas, y después también pudimos sobrevolar, porque estuvo allí en 1973, si no me equivoco, Félix Rodríguez de la Fuente, sí, que hizo un documental magnífico, ¿no? Sí. Para aquella serie El hombre y la tierra, que hablaba básicamente de Venezuela, de sus encantos naturales, de la naturaleza, y uno de los capítulos justamente sobre el Cerro Autana. Y ahí él sufrió una experiencia terrible, porque él padeció, y su equipo, porque ellos intentaron, llegaron en helicóptero hasta la cima. Creo que fueron los primeros seres humanos a descender en la cima y con helicóptero. No sé si Breo Ercarias, ahora estoy en duda, si había llegado antes, unos meses antes, un mes antes. Pero bueno, en ese mismo periodo, principios de los 70, pone los pies en aquella montaña, y cuando así lo hace, recibe una gigantesca descarga eléctrica. La naturaleza le manda un rayo que alcanza su campamento, hiere a varias personas, especialmente su técnico de sonido, y son obligados a regresar rápidamente con el mismo helicóptero que vinieron hasta un puesto, no sé si volvieron a Puerto Ayacucho o a otra zona, para que fueran atendidos por médicos, ¿no? A raíz de la descarga eléctrica, las quemaduras que habían sufrido, ¿no? Los dioses protectores del cerro no les dejaban estar. Exactamente, y eso fue lo que me dijeron los piaroas, ¿no? Que él había profanado aquella montaña mágica. Fíjate qué curioso que desde entonces parece que se prohibió que cualquier artefacto terrestre, humano por lo menos, pudiera descender sobre esa montaña. Y como es así, nosotros lo que hicimos fue alquilar una avioneta y sobrevolar por lo menos el Cerro Autana, porque esta montaña además tiene una cosa muy característica, que creo que es única en el mundo. Tiene una cueva que la atraviesa de punta a punta esa montaña en la parte más alta. Entonces, bueno, ¿cómo se formó eso? ¿Cómo eso es posible, no? Y se puede ver, de hecho, cuando sobrevolamos con avioneta, que fue algo espectacular, junto con nuestro amigo Adrián Sánchez, que era de una de las comunidades piaroas, este chico que nunca había visto su montaña sagrada tan de cerca y de arriba, desde arriba. Claro, pudimos ver el traspaso, o sea, de un lado a otro, ¿no? El túnel, la abertura esa que hay, que tiene unos 30 metros de altura más o menos, esta cueva, que fue formada en tiempos pretéritos, geológicamente hace millones de años, cuando esa montaña todavía no era montaña, estaba en el suelo, cuando había todavía un río subterráneo. Imagínate los millones de años que pasaron hasta que hubo una elevación, ¿no? De poco a poco, muy lentamente, como sabes, geológicamente hablando, de esta montaña, dejando expuesto ya ese río subterráneo o esa cueva, enorme cueva que traspasa. Hay 1000 leyendas, por ejemplo, de que ahí se vieron pterodáctilos, ¿no? Estos
estos saurios voladores prehistóricos. Eso lo contaba el maestro Brewer Carias, el gran explorador, el Indiana Jones venezolano, que tuvimos la oportunidad de entrevistar en Caracas. A lo mejor tú lo conoces, no sé si llegaste a entrevistarlo, ¿no, Miguel? Sí, lo conozco. Este hombre tiene 1000 historias, ¿no? Y nos habló también sobre esa leyenda, y nos habló también de que en esa cueva, en la entrada de la cueva, en los años 60, 70, como se veía solo desde lejos y no podían llegar, veían como una especie de altar en la boca de una de las bocas de la cueva, y sobre ella lo que ellos consideraban una calavera humana, una especie de calavera. Entonces consideraron que aquello era un altar de sacrificios. Claro que la calavera sería muy grande, tendría más de 1 metro o 2 metros de altura. Pero fue el mismo Brewer Carias que cuando ahí llega escalando la montaña y descendiendo después por la cueva, por las paredes de la montaña hasta la apertura, entonces él es el primer ser humano que entra en esa cueva y percibe que aquello no se trata de un altar, sino una gran formación natural, ¿no?, pétrea, y sobre ella otra roca de forma redonda que desde lejos recordaba realmente la forma de un cráneo humano. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Esta noche disfrutando con un viajero, con Pablo Villarrubia, compañero periodista. Cerro Pintado, antes de seguir viaje, es una montaña también sagrada de los Piaroas, llena de extraños dibujos que yo cuando llegué a verlo me quedé absolutamente alucinado. Sí, bueno, y eso fue llegamos al lugar gracias a nuestro querido amigo Pablo Novoa, gran explorador, amigo gallego y que vivió muchos años también en Venezuela. Ajá. Y Pablo nos dijo, tenemos que ir a Cerro Pintado, que está también muy cerca del río Orinoco. Salimos de Puerto Ayacucho por tierra y llegamos a esta montaña granítica, y ya desde lejos puedes observar una figura inmensa, como de una culebra haciendo zigzags, en forma de zigzag. Ahora no me acuerdo la dimensión, pero tendría más de 50, 60 metros. Tremendo. Y eso se puede ver desde lejos, desde varios kilómetros de distancia. Según Pablo Novoa, la interpretación que da para esta figura, que está rodeada de otras figuras, pequeñas figuras antropomorfas, de rayas, de algunos elementos, algunos círculos, es un gran mapa. Para él la representación del río Orinoco y de varios puntos importantes en tiempos pasados para los habitantes de aquella zona y que estaban señalados sobre esa montaña, estaban picados en la piedra. Estamos hablando de un petroglifo gigantesco, ¿no?, un geoglifo casi, ¿no?, podríamos hablar con otros elementos alrededor. Entonces hablaríamos de un gran mapa visible, y a lo mejor no todos podrían interpretarlo, sino algunos miembros de alguna comunidad que tendrían referencia de aquellos símbolos expuestos en esa gran roca, ¿no?, que se puede ver a varios kilómetros de distancia. Contigo estaríamos horas hablando de todo ello. Los Piaroas son conocidos también por el yopo, esa planta de poder que utilizan para trascender de un lugar a otro. ¿Estuvisteis con algún chamán también vosotros? Estuvimos hablando con un chamán de una comunidad cercana a Cerro Pintado. Por suerte no probamos el yopo, que tú sabes que es muy, muy desagradable, ¿no? Yo sí lo tuve que probar. Mamma mía, Miguel, me compadezco de ti, porque realmente ha sido, no sé, pero te digo, la experiencia que han tenido occidentales, por lo menos con el yopo, es muy, muy fuerte. Incluso un antropólogo italiano quedó totalmente perdió la conciencia, perdió su capacidad de razonar, y este hombre quedó varado. No sé si conoces esa historia, ¿no?, del antropólogo italiano. Sí. Y es una experiencia muy dura. Lo que nos estuvo enseñando son los instrumentos usados para el ceremonial de yopo. Ya conocíamos la historia, no queda mucha gente. Precisamente en esa área no es tan común encontrar el yopo, que está un poquito más al sur, recluida entre los Yanomamis, ¿no? Estos sí que son los últimos prácticamente detentores del verdadero conocimiento, ¿no?, ancestral del uso del yopo, que un compañero nuestro no lo probó, pero estuvo con ellos grabándolos también, Marcos Macarro, un cámara que nos acompaña en Cuarto Milenio, y que también hizo un documental muy interesante sobre esta comunidad, ¿no, Miguel?
Te iba a decir, recuerdo para nuestro chamán, el chamán Bolívar, que fue el que a mí me inició en eso del yopo y que no hace mucho se fue hacia los cielos. Y nos vamos de la selva al desierto. El salar de Uyuni, extrañas luminarias. ¿Dónde está este salar y qué hay allí, Pablo? Bueno, ¿Estás a gusto con nosotros? Como no te puedo ver. Por favor, es verdad, sí, pero estoy perfectamente contigo, como si estuviera a mi lado aquí, Miguelito. Bien, claro bien, que sí, bien, hombre. bien. Por favor. No, fíjate, ya estoy yo viajando, yo mismo estoy viajando aquí ya, mentalmente a los lugares contigo. Y bueno, cuando quieras. El salar. ¿Podemos? Sí, adelante, el salar de Uyuni, extrañas luminarias. Cuéntame qué es eso. Esto es uno de los puntos que desde el espacio, antiguamente dirían espacio sideral, me acuerdo de las películas, que me gusta mucho la palabra, desde el espacio los astronautas lo observan con mucha admiración porque es como un gran destello que ellos observan desde la órbita terrestre y está localizado en el corazón de Bolivia. Ese gran país para mí me parece un país extraordinario, algunos lo llaman el Tíbet de América, es uno de los mayores salares de las Américas y si no me equivoco debe ser hasta el más grande que hay en Sudamérica, este salar, y claro, es un desierto de sal y eso refleja la luz solar de una manera tan potente que lo convierte en una especie de espejo reflector que por eso deslumbra a los astronautas y cosmonautas en órbita terrestre. Tiene un poder magnético especial porque es un sitio, como sabemos, sagrado para las comunidades aymaras, las quechuas que habitan ahí, en los poquitos que habitan en esa zona, porque estamos hablando de una zona árida, una zona muy agreste y muy dura, que quema las pieles, y los nativos que viven ahí en el salar, los pocos, que básicamente no es en el mismo salar, sino a orillas o en pequeñas islas que existen dentro del salar, son gente muy castigada. La piel de ellos está totalmente quemada, da hasta pena de verles como las mejillas, todo su rostro está descascarillado, tiene un color tostado, medio rojizo, a causa de esas radiaciones tan violentas y esos reflejos del desierto. Pero también otra cosa que apena es que ese desierto de sal te produce la pérdida de referencia, te produce un desnorteo, no sabes por qué camino seguir. Incluso ellos que conocen bien el territorio, muchos de ellos se han perdido y eso les costó la vida. Ocurren accidentes también si vas en pequeños vehículos, puedes ocasionar, conocimos a una señora que perdió a la hermana, que tuvo un accidente con una moto cuando atravesaba el salar de Uyuni y claro, perdió la vida en ese territorio. Hoy está un poco más fácil gracias a los GPS, pero aún así hay grandes desviaciones magnéticas si empleas brújulas u otros elementos magnéticos, ¿no?, de orientación por ese lugar. Y hay un volcán que preside todo eso, Miguel, que es el Tunupa. El Tunupa es un volcán de negro, muy oscuro, y de ese volcán se habla mucho porque es un lugar donde salen muchas luces, muchas luminarias, como dicen ellos, ¿no? Ellos al principio no atribuyen eso, lógicamente, a ovnis. Ellos creen que esos son espíritus, son almas, son los guardianes de los tesoros que están enterrados, ¿no?, de estos tesoros milenarios de antiguas civilizaciones, y que si tú localizas el punto exacto donde sale una luz, tú puedes encontrar ese tesoro. Y para desencantar ese lugar, para que tú puedas apoderarte de ese tesoro, tienes que clavar un puñal en la tierra. Esto es el ritual que desencanta, ¿no?, que te permite ese acceso a este elemento que estaría en otra dimensión, en más allá, y te lo trae a ti en el mundo material. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. El salar de Uyuni, Bolivia, estábamos hablando, ¿verdad, Pablo? Sin duda, es un lugar. No sé si tuviste la oportunidad de visitar allí, Miguel. Poquito, ahí está un poquito. Es que vale la pena realmente, y yo me gustaría, un lugar que yo volvería a repetir
Fíjate que hay tantos lugares en la Tierra, ¿no?, para visitar, tú lo sabes perfectamente, pero es un lugar que yo repetiría porque es tan mágico, te encuentras tantas historias también de aparecidos, de seres que deambulan como almas, ¿no?, por aquellos lugares. Hablan de monjes que caminan por el salar, ¿no?, espíritus de monjes. Es un lugar muy muy extraño, al mismo tiempo una belleza inigualable, ver aquel manto blanco, y las lagunas después que están más al sur, que hay una serie de lagunas con varios colores, una laguna con color rojo, de aguas rojas, otras de aguas negras, otras de aguas amarillas o de color como naranja. Es un espectáculo, un territorio espacial realmente, de Uyuni. Uno de los lugares que he tenido la suerte de conocer Pablo Villarrubia, y volamos, cambiamos de continente, nos vamos a Asia, nos vamos hasta Sri Lanka, la ciudad del árbol de Buda. Qué suerte viajar tanto, Pablo. ¿Qué es esto de la ciudad del árbol de Buda? Esto estamos hablando de Anuradhapura, que es otro de nuestras paradas en Rumbo a lo Desconocido en este libro, que me he puesto un montón me han publicado un montón de fotos en color, que ya es de agradecer a Odeón que te publiquen hoy en día con tantas fotos en color, ¿no? Y de esta forma la gente ve un poquito más de cerca, ¿no? Sí, señor, esa sí, realidad. Sí, y Anuradhapura es de estos lugares, o Sri Lanka, el antiguo Ceilán, ¿no?, tan exóticos, ¿no, Miguel? Son lugares, son temas exóticos del planeta. Y mira que en India hay muchos lugares, en toda esa región en Tailandia, en Asia, pero Sri Lanka, como ha preservado mucho todavía parte de su turismo, que no hay un turismo masivo, hay un turismo, digamos, religioso, curiosamente. Anuradhapura es una de esas ciudades en que hay muchos templos que fueron recuperados, una ciudad perdida hasta el siglo XIX, y curiosamente es en esta ciudad que el mítico coronel Percy Fawcett... ¿Qué me dices? Claro, estuvo y descubre un templo que tiene un montón de cabezas de elefantes a finales del siglo XIX, el punto de partida de toda la historia del manuscrito 512. Bueno, ahora está la película, creo que todavía seguirá por ahí, la de Zeta, la ciudad perdida, ¿no?, que habla de la vida de Fawcett. Pues me pareció raro que la película no empezara por ahí, en Sri Lanka, que es todo el inicio de su búsqueda espiritual, mística, de una ciudad perdida en América Latina, porque él encuentra una conexión entre inscripciones singalesas muy antiguas que existían ahí y que revelarían una historia, un pasado misteriosísimo de la Tierra, pues solamente relacionado con Lemuria y Atlántida, y que estaba situado ahí en esa región de Sri Lanka, Lemuria, y que él conecta más tarde esa escritura con otra que existiría en una ciudad perdida de Brasil, la del famoso manuscrito 512, que Richard Burton, el gran explorador, publica en una de sus obras, y que Fawcett lee, se queda anodadado, se queda prendado por aquello y encuentra una misteriosa conexión de miles de kilómetros de distancia entre Brasil y Sri Lanka. Una auténtica locura, ¿no, Miguel? Qué apasionante. Está ahí la historia. Qué apasionante. Apasionante. Y aquí hablas de las conexiones cósmicas de los Dagobas en Sri Lanka. ¿Qué es eso de los Dagobas? Las Dagobas son estas grandes, en este caso, construcciones en forma de cúpula o semicúpula, que tú conoces por tus viajes también, Nepal, hay en varios lugares, ¿no? Las Dagobas se extienden por toda Asia, pero es que ahí están las más grandes, que yo tampoco sabía. Santo ignorante soy yo, que yo pensaba, bueno, ya de estos misterios ya los conozco yo casi todos. Qué tonterías, ¿no? Ya no conocemos absolutamente nada. Y lo descubrimos días antes de ir allí, porque estaba leyendo un libro de Ramiro Calle y me encuentro con esa historia, una guía que él había escrito sobre Ceilán, y encuentro, ¿qué demonios tengo que ver esto, las Dagobas? Estamos hablando de construcciones que la más grande tiene el mismo volumen de la pirámide de Kefren en Egipto. ¿Qué me dices? O sea, una friolera de 120 metros de altura. Aquí hay una masa compacta formada por piedras, ladrillos, incluso que conserva, claro, porque tú preguntas, ¿y para qué sirve esa construcción tan grande, no? Para albergar las reliquias de Buda. O sea, una reliquia, pues fíjate las reliquias de Buda que deben existir, porque existen tantas Dagobas como tantas reliquias de Buda. Pero lo más interesante de todo esto, que que existen varias, no sé ahora cuántas existen en Anuradhapura, pero las tres principales están alineadas, que tienen entre 120, como te digo, y 80 metros de altura, están alineadas como las pirámides de Egipto en relación
al cinturón de Orión, o las Tres Marías, como son conocidas popularmente, esas tres estrellas de Orión, ¿no? Y que tienen toda la misma simbología y orientación astronómica que las pirámides de Egipto. Y eso no lo digo yo, lo dice un gran estudioso que desgraciadamente falleció unos meses después que contacté con este hombre, que tiene un apellido, un nombre impronunciable, y el apellido sí que es pronunciable, que es Fernando, y Fernando tiene ese nombre porque allí estuvieron los portugueses y dejaron su impronta, su huella en apellidos, en nombres, hasta en el lenguaje de hoy en día, del singalés, se emplean muchas palabras de portugués. Entonces, don Fernando escribió un libro antes de morir, explicando toda esa teoría de la alineación de las tres grandes dagobas de Anura Dapura con las tres Marías y su relación con Egipto. Un libro apabullante, prácticamente desconocido, lo publicó por suerte en inglés este hombre antes de fallecer, y a mí me impresionó mucho por encontrar ese tipo de misterios tan extraordinarios allí en el corazón de Sri Lanka. Y esa es la conexión cósmica, conexión con esas estrellas. ¿Y quién lo construyó? Eso fueron varios pueblos, parece que hubo una cadena de reyes, no son tan antiguas como las pirámides de Egipto, eso hay que dejar claro, pero tienen más de 3.000 años, las más antiguas posiblemente tengan más de 3.000 años, otras tengan entre 2.000 y 1.000 años de antigüedad, estas dagobas, y fueron varios reyes que crearon una de las civilizaciones más duraderas, que más tiempo realmente se extendieron en Asia. Me parece que duraron más de 1.000 años la ciudad de Anuradhapura, y enfrentándose varias invasiones, varias batallas, varias guerras, y mantuvieron una ciudad toda rodeada de canales, construyeron grandes canales, una serie de construcciones inmensas que hoy están siendo poco a poco recuperadas, porque en el siglo XIX, como te digo, en la época de Fausta, estaban cubiertas de vegetación, era una ciudad realmente perdida, se había olvidado, incluso la gente había perdido conocimiento de la existencia de esta gran civilización, y poco a poco está siendo resucitada, y están siendo reconstruidos sus templos, y ahí acuden miles y miles de peregrinos cada día, procedentes de todos los rincones del mundo budista que puedas imaginar. A partir de ahora, el aperitivo de los domingos se toma con muchos megas y por cable USB. Si te gustan las nuevas tecnologías, internet, los móviles, el ocio electrónico, tienes una cita con 5.0. Y si no te gustan, te lo haremos fácil para que quieras ser nuestro follower en Twitter. Los domingos de 1 a 1:30, 5.0. Como siempre, el fin de semana, mejor en Radio Nacional de España. Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio. Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Últimos minutitos de estar contigo, no te quiero entretener mucho más, Pablo, no te quiero cansar. Seguimos en el mismo continente, Altai, las montañas del tiempo perdido, el lugar donde la gente es más longeva del planeta. Posiblemente, porque ahí hemos encontrado varios ancianos, hemos visto gentes que se conservan muy bien, porque primero es un lugar totalmente salvaje. Estamos hablando de unas montañas que están en una región cercana entre Mongolia, entre China, Kazajstán y Rusia. Es el punto, posiblemente, yo creo que es la zona más central, el punto neurálgico de Asia, la zona donde surgió el chamanismo, los chamanes, que desgraciadamente casi desaparecieron, porque cuando llegan los bolcheviques, llegan durante la Revolución Rusa, a principios del siglo pasado, acaban fusilando la mayor parte de los chamanes que allí existen. De hecho, encontramos a la nieta de una chamana. Es así, su abuela escapó viva, pero no tuvieron la misma suerte otros de sus compañeros, y ella nos enseñó el traje de su abuela chamana, repleto de pieles, incluso una cosa que nos llamó la atención, cordones umbilicales también, porque ellas eran las parteras, a las comadronas, las que traían a los pequeños a la vida, y como forma de dar suerte a ese pequeño, ellas se colgaban también
estos cordones umbilicales en estos trajes tan curiosos. Y aquí es una especie de cuna de civilizaciones, un punto donde salieron los chamanes hacia el estrecho de Bering, después América y llegaron hasta Sudamérica. Es una región montañosa, como te digo, muy aislada, aire muy puro, se nota ahí el ozono, digamos, de la atmósfera. Es una zona mágica porque estamos hablando de una zona de kurganes, estas grandes construcciones que semejan a pirámides, pero un poco más bajas y más planas, que eran obras de los escitas, de estos pueblos nómadas que singlaban las praderas de toda esa región de Asia Central hasta las montañas del Altai, y donde se encontraron grandes tesoros de oro efectivamente bajo estos kurganes. Pero lo más interesante es que alrededor de ellos se generan extraños campos magnéticos, y eso pudimos comprobar que cuando fuimos allí por cuarto milenio junto con nuestro buen amigo Juan Antonio Sanz, gran conocedor de las culturas asiáticas, habla perfectamente ruso, nos sirvió también de intérprete. Pudimos averiguar que en uno de estas zonas de kurganes la brújula que llevamos enloquecía, y mi móvil, mi celular, se apagó y se encendió varias veces, cosa que nunca ha pasado en toda mi vida, nunca aquí en Madrid, en cualquier otro lugar que he llevado mi celular, nunca se encendió, se apagó varias veces, como ocurrió en ese lugar. Y fue cuando nos dijeron, más tarde nos enteramos, unos días después, hablando con un grupo de investigaciones de científicos que investigan toda esta zona, nos hablaban de extraños fenómenos magnéticos ocurridos en una zona muy cercana a lo que ellos consideran a Borovodia, que sería la Shangri-La de esa región del Altai, una de las entradas al mundo subterráneo, donde, como tú decías al principio, donde la gente no envejece. Hemos visto que sí, de una forma natural, la gente vive más tiempo en Altai, sabemos porque hay buenas condiciones climáticas, pero hay esa otra leyenda, esa tradición milenaria que tú conoces perfectamente de Shambhala, del mundo subterráneo, que nos hablaba René Guénon y otros, de Roerich, Nicolás Roerich, y que posiblemente sería un indicativo, esas alteraciones, para ese grupo que entrevistamos en Barnau, la capital del Altai ruso, de que sería una de las entradas al mítico reino de Volovodia, una de esas regiones donde se refugiaban los antiguos creyentes, estos pueblos ultra ortodoxos que conocían perfectamente los secretos de la naturaleza y eran capaces de manipular el tiempo y el espacio. Me quedan todavía dos destinos que me gustaría tratar contigo. Armenia, el observatorio más antiguo del mundo, y los primeros cristianos. ¿Qué es esto? Hombre, eso es una maravilla, Miguel. Es que estamos hablando de lugares, vamos a ver, Armenia, va muy poca gente, es un país pequeñito que está ahí perdido entre Turquía, Georgia, Irán. Vamos a ver, Armenia, yo diría, para conocer nuestra cultura, para conocer un poco más de la historia de la humanidad, es necesario ir a Armenia. Poca gente sabe que las primeras iglesias del cristianismo surgen en Armenia. ¿Qué me dices? ¿No era en Turquía? ¿No era...? No, están en Armenia. Fíjate qué curioso. Y vas a ver unas iglesias espectaculares de piedras, de sillares, de bloques de piedra gigantescos. En la capital, ahí existe ellos tienen después, más tarde, crearon su propia iglesia, la iglesia armenia, que tiene muy parecido también al culto ortodoxo, que tú también conoces. Y esta gente preserva muy bien sus antiguos rituales. Posiblemente yo diría que sean de las iglesias cristianas más puras de la humanidad, porque, claro, al ser de las primeras iglesias que se crean, ¿no?, en el mundo, tal como conocemos hoy una iglesia, un templo, ¿no?, pues ellos mantienen esos ritos milenarios. También estamos hablando de casi 2000 años, porque me parece que a partir del año 400 ya hay iglesias en Armenia. Y no solo eso, hay en una especie de Vaticano que ellos tienen allí, que de su propia iglesia, una serie de templos, de santuarios, y en uno de ellos me llamó la atención una de estas iglesias dentro de ese Vaticano armenio, en que existen dos reliquias extraordinarias. ¿Cuáles? Una es la lanza de Longinus, ¿sí?,
conoces perfectamente bien, pero a lo mejor la conoces, aquella que tenía Hitler, sí, y que estaba en un museo, si no me equivoco, en Viena. Sí, en Austria. Que él se apodera de aquella... Existen en el mundo, por lo menos documentado, que yo sepa, 3 lanzas de Longinos, y una de ellas estaría en esa región. Unos dicen, claro, en Armenia, te van a decir que aquella es la auténtica lanza de Longinos, la que atravesó el costado de Cristo, ¿no? De Jesucristo cuando estaba en su Calvario. Pues bueno, y la otra reliquia, lado a lado, que está, es un trozo de madera del Arca de Noé. ¿Por qué? Porque sabemos que en la montaña sagrada, y volvemos otra vez al tema de montañas sagradas, que hablamos antes de Cerro Altana, la montaña sagrada del pueblo armenio, un pueblo muy sufrido, que padeció el genocidio armenio a principios del siglo pasado, la montaña es el Monte Ararat. Esta montaña que se quedó, desgraciadamente, para el pueblo armenio, se quedó del lado turco cuando hubo la división, cuando cayó el muro de Berlín, cayó la Unión Soviética, y se hizo el reparto, un nuevo reparto geopolítico de aquella región, y desgraciadamente quedó del lado turco. Pero desde Yerevan, la magnífica capital, una de las capitales más raras, más extrañas que conozco y más bonitas también del mundo, Yerevan, que está hecha en todas las prácticas, muchos edificios con piedra muy rojiza, una piedra volcánica, muchos de los edificios de la capital. Pues desde ahí tú ves perfectamente en Monte Ararat, desde la casa de Charles Aznavourian, que es de origen armenio, es el gran Charles Aznavour, que está sobre una colina, puedes ver perfectamente, por ejemplo, el Monte Ararat, donde estaría el Arca de Noé. Entonces, es un país que conserva tantas tradiciones antiguas, tan poco visitado, que yo aquí en Rumbo a lo Desconocido es un país de los que recomiendo, y además por la amabilidad de sus gentes. Es un pueblo que, claro, que tiene necesidad, un pueblo que está cerrado, no tiene salida al mar, tiene necesidad de comunicarse. Entonces están de corazón abierto para ti, todas las familias, los niños, te vienen, te preguntan, sin agobiarte, y gente muy educada. Es un pueblo maravilloso, y además tengo mucho respeto por la historia de Armenia, porque yo estudié durante muchos años en Brasil con amigos de la comunidad armenia, y yo creo que fue por eso también en parte que me llevó a conocer Armenia. Y es un pueblo admirable, que padeció mucho, más de 1 millón de muertos tuvieron durante el trágico genocidio. Visitamos también el memorial junto con Montserrat, el memorial del genocidio armenio, que es impresionante, con fotos bueno, fue ahí, y poca gente sabe que los nazis empezaron, los pre-nazis, empezaron a experimentar y a crear los primeros campos de concentración en los moldes de los campos que hicieron después en Alemania, como en Mauthausen, como Auschwitz. Poca gente sabe, porque los asesores militares de las grandes matanzas que hubo, asesinatos masivos, el genocidio, junto con los turcos, fueron asesores militares alemanes que estaban en Turquía en aquella época, entre el 14, 15, 16, 17, 18, asesorando a militares turcos. Y fueron ellos que crearon los primeros campos de exterminio, ¿no?, que más tarde serían potenciados, ¿no?, como tú sabes perfectamente, en Alemania nazi. Entonces Armenia es un país todavía por descubrir, Miguel. Tres últimos minutos. En Guadalupe, en Sao Tomé y Príncipe, en el Colegio Guadalupe hay posesiones. Un apunte simplemente, y que lo lean en tu libro o nos lo cuentas en otro programa, Pablo. Posesiones. Exacto, Madre Santa, yo diría, Miguel, Madre Santa, porque ese lugar, esa isla paradisíaca, aquellos pobres alumnos del Colegio Guadalupe, y siguen padeciendo, según me llegan las últimas noticias, fíjate que han pasado unos 3, 4 años de que fui allí, siguen padeciendo posesiones demoníacas. Son a niños prácticamente entre 13, 14, 15 años como mucho, que entran en trance colectivo, a veces 40, en un colegio sin contacto visual. A lo mejor en un aula está el profesor está dando sus lecciones, está a los alumnos, y de pronto una de las niñas cae al suelo, ojos en blanco, revolcándose, la boca llena de saliva, y lo mismo en otro aula. Y ahí parece que el demonio de alguna forma estuvo suelto, así como estuvo en Lundún y otros lugares de la antigua Europa, de la Edad Media. Ahí, según nos contaron,
estaban los espíritus todavía de los esclavos africanos traídos por los portugueses pululando por allí, deseando que sus almas fueran purificadas de alguna forma, pero antes de eso estaban todavía enfermizas, estaban provocando un verdadero caos en aquel colegio de jóvenes en la isla de São Tomé, en el Golfo de Guinea, Miguel. Querido Miguel y equipo, muy en especial a Rosa y Natalia. Soy Vicente Casaña y es un placer y un honor acompañaros en esta histórica celebración de los 30 años de Espacio en Blanco, ese legendario programa de Radio Nacional de España que desde hace mucho, prácticamente desde sus inicios, es referencia internacional del periodismo de misterio. Lo digo con orgullo, ya lo sabéis. Quiero agradeceros el haberme abierto vuestra ventana al mundo para divulgar que la astrología es mucho más de lo que se suele creer. Cuando participé en el programa por primera vez, Miguel todavía no había publicado ni un solo libro. Estaba a punto en ese momento de publicar mi primer libro. Ahora han pasado unos cuantos años, he publicado un montón de libros, 26 anuarios, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué significa? ¿Que somos más viejos? Pues no, yo prefiero pensar que algo habremos aprendido en todo este tiempo. Es muy grato también recordar estos 30 años de cooperación y de amistad, pero también las aventuras que hemos corrido a lo largo y ancho de este mundo. Para siempre quedan los recuerdos, las anécdotas, los peligros, también un montón de sueños y sobre todo la magia que siempre está presente entre nosotros. También es gratificante haber tenido el privilegio de ayudar a través del programa a personas que necesitaban nuestra ayuda, y esto yo creo que no podía faltar en un programa donde sí hay mucho misterio, pero la espiritualidad es una parte fundamental y todos tenemos que evolucionar conjuntamente. Sabemos, como los egipcios, que todo es uno. Pero en fin, que yo creo que 30 años, que es al fin y al cabo un tercio del siglo prácticamente, que 30 años no son nada, que todavía somos muy jóvenes y que tenemos que ir a por 30 años más. Así que muchos ánimos, un fuerte abrazo y muchísima suerte. Hasta pronto. Todo el mundo del misterio con Miguel Blanco. Tras las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, regresamos como siempre. Saludos a todos los que estáis ahí conectados en nuestra sintonía, llegando a los 4 puntos cardinales de nuestro planeta a través de En Directo Radio 1, Radio 5 o a través de la radio online. Ya sabéis, si queréis entrar en la página de Radio Nacional de España, buscáis Radio Online y ahora mismo en cualquier momento podréis escuchar en directo la sintonía de Radio Nacional en cualquier parte del mundo. Saludos ahora en este momento a los que estáis escuchando el Espacio en Blanco desde fuera de España. Y para descargar el programa vais al podcast también, podcast de Radio Nacional de España, ponéis Espacio en Blanco y ahí están registrados más de 1000 programas para elegir, con los últimos que hemos hecho evidentemente disfrutarlo. Gracias a todos por acompañarnos y seguimos en este segundo tiempo. Queremos volver a esa tierra de misterios que es Egipto. Concretamente descubrí algo que llaman el abuelo del terror, la Esfinge. Alguien nos ha dicho allí que va a dar muchas sorpresas en breve y queremos prepararnos para ello. Un invitado especial, el próximo, lo descubre. Entre la inmensidad de los monumentos que se levantan en la meseta de Giza, el rostro de la Esfinge sobresale entre la maraña de siglos que cubre con misterios este insondable desierto. Se trata del guardián de las pirámides, un inmenso león de piedra que durante años ha sabido cautivar con su sola presencia a viajeros, aventureros y estudiosos del misterio. Y es ahora, en pleno siglo XXI, cuando el guardián de las pirámides, la Esfinge de Giza, ha vuelto a la actualidad.
Y quizás vuelve a estar de moda porque se está a punto de descubrir sus secretos, sus misteriosas cámaras desconocidas. Nuestro invitado es un experto investigador y tiene muchas cosas que contarnos. Escuchemos. Nos situamos en Giza. ¿Qué es la Esfinge? ¿Qué ha representado? ¿Qué significa? Bueno, pues es realmente complicado, ¿no? Aunque parezca sencillo encontrar una definición de lo que es la Esfinge, ¿no? Desde el punto de vista mitológico, tampoco hay una respuesta clara. O sea, siempre se ha pensado que la función de este monumento es precisamente el título del libro, ¿no? El guardián de las pirámides, ¿no? El guardián de la gigantesca necrópolis que se abre a sus espaldas, compuesta principalmente por las 3 grandes pirámides de Keops, Kefren y Mycerinos y los cientos de mastabas de tumbas que hay en el resto de la necrópolis. Es un león con cabeza humana, que mide casi 70 metros de longitud por 20 de altura, y que, bueno, luego podremos ahondar más en detalle sobre su cronología, ¿no? Normalmente se data en la cuarta dinastía de la época de Keops o Kefren, hacia el 2500 más o menos antes de Cristo, aunque se conocen otro tipo de análisis geológicos que pueden retrasar de una manera científica esta datación unos cuantos miles de años más, ¿no? Y bueno, desde un punto de vista de la definición es poco más lo que se puede decir de la Esfinge, ¿no? Apenas hay textos que hablen de ella, apenas se conservan estelas o cualquier tipo de documento que nos dé un poco de ayuda para explicar lo que es el enigma de la Esfinge de la meseta de Giza. Sí que es cierto que hay otro tipo de textos que nos hablan de otras esfinges en Egipto. ¿Hay otras? Hay ¿Tan grandes como esa? No, tan grandes como esa no. Me estoy refiriendo por ejemplo, a estatuas de dioses, de dioses de reyes, que eran, bueno, pues esculpidas con la cabeza del rey y cuerpo de esfinge, pues para representar lo que es el motivo de la esfinge en sí, pero ninguna tiene la magia ni ese atractivo, ¿no? tan fascinante que es el que tiene la Esfinge de la meseta de Giza. ¿Desde cuándo cómo se descubrió, quién la descubrió? Porque no siempre ha estado como estaba. Es decir, yo he visto fotografías que solamente se le veía el cuello para arriba. Si el desierto la tapó en algún momento o la encontraron con la cabeza descubierta. Pues ese es el primer gran enigma de la Esfinge, ¿no? Lo cierto es que, por ejemplo, nosotros conservamos textos de autores clásicos como Heródoto, que visitó Egipto en el año 450, más o menos antes de Cristo, o de Estrabón o de Diodoro, que fue en el siglo I, y ninguno de ellos menciona a la Esfinge. Es bastante curioso que, siendo un personaje tan importante, que tuvo un protagonismo y desempeñó un papel tan destacable, tan notable en lo que es la necrópolis de la meseta de Giza desde el punto de vista mágico y simbólico, es curioso que los sacerdotes que hicieron de guía a estos viajeros antiguos griegos pues no les enseñaran ni les hablaran ni les dieran ninguna noticia de la ubicación ni siquiera de la existencia de la Esfinge. Y es precisamente Plinio, un autor romano, que pocos años después llama la atención precisamente sobre este hecho, ¿no? Y él remarca precisamente que ni Heródoto ni ninguno de los autores anteriores a él menciona la Esfinge. Como si no estuviera. Como si no existiera. Siempre se ha explicado que posiblemente estuviera bajo la arena, ¿no? Pero es muy improbable que esto fuera así, ya que a lo largo de la historia nadie se había preocupado de desenterrarla y prácticamente siempre se ha podido ver la cabeza, ¿no? O por lo menos los sacerdotes tenían que haber tenido noticia de la existencia de este gigantesco león como para contarlo a los visitantes que se acercaran ahí con interés. Como digo, este es el primer gran enigma que permaneció cubierto por las arenas del desierto libio hasta prácticamente comienzos del siglo XX. En el año 1926 fue cuando un equipo francés, liderado por Maradiz, fueron los que rescataron ya de una manera definitiva la Esfinge, la destaparon totalmente de la arena del desierto y ha permanecido así hasta nuestros días. Sin embargo, ¿Napoleón la vio cuando estuvo por ahí con los ejércitos? Sí, Napoleón, lógicamente, cuando fue con la expedición de soldados y también el grupo de sabios que la acompañó, que fueron los que a la postre escribieron la famosa descripción de Egipto, ¿no? Que fue la primera gran obra voluminosa sobre la historia de esta civilización a comienzos del siglo XIX.
y ellos, a través de los grabados de Vivan Denon o posteriormente las famosísimas acuarelas de David Roberts, lo único que se ve es prácticamente la cabeza, nada más. ¿Qué significaba? Bueno, hablaba antes de Abu el Hol. ¿Era un poco, así lo llaman ahora o lo llaman siempre los árabes? Abu el Hol es el nombre que han utilizado ellos siempre para este monumento. Es el padre del terror en árabe. ¿Y por qué? Quizás habría que adentrarse un poco en lo que son las creencias ya de los primeros árabes, ¿no?, en el siglo VII, y toda la tradición medieval que está relacionada muy directamente con lo que son las creencias a los espíritus del desierto o las jinas, ¿no?, que ya hemos comentado en otras ocasiones en nuestro programa. Y lo cierto es que quizás por ahí sea un poco la pista, ¿no?, que nos pueda dar una explicación para entender por qué los árabes hoy día también lo llaman Abu el Hol, el padre del terror. Estando allí nos contaban algunos de los guías que cada pirámide, cada una de esas construcciones que allí tiene una especie de fantasma, una especie de jina que lo cuida, y también la propia esfinge. Es cierto, es decir, tienen como una vida todavía legendaria o espiritual, secreta, misteriosa. Sí, todos los monumentos egipcios de época faraónica siempre han estado rodeados, desde el punto de vista de la mentalidad árabe, de la mentalidad islámica moderna, siempre han estado vistos como, bueno, con ese respeto y con ese miedo también con que tratan los musulmanes a todo lo relacionado con el mundo de la muerte, ¿no? Hay que pensar que la mayor parte de monumentos que nosotros conservamos del antiguo Egipto son precisamente necrópolis, como la de Giza y como la que cuida la esfinge de Giza, ¿no? Y en este sentido es curioso que todos estos monumentos tienen siempre de forma paralela una leyenda, una historia, una tradición que habla de la existencia de espíritus, de fantasmas, de jinas, que son los que denominan ellos, ¿no? Precisamente hay un lugar bastante curioso en el Cairo, que es la mezquita de Ahmed Ibn Tulun, una mezquita gigantesca que en su tiempo, en el siglo IX, fue la más grande de todo el Cairo. Fue mandada a construir por Ahmed Ibn Tulun precisamente para albergar a todos los hombres de la ciudad del Cairo. En aquella época, lógicamente, estaba a las afueras, hoy está pues incrustada en todo lo que es el centro del Cairo. Pero es bastante curioso que esta mezquita fue abandonada a los pocos años de ser construida, porque sufrió varios incendios, y siempre se achacó tanto estos incendios a los hechos extraños que sucedían en su interior, pues siempre fue achacado a que la mezquita se había construido utilizando para ello dinero obtenido de la venta de tesoros extraídos de las tumbas de los faraones, ¿no? Por ese sentido de la venganza también que ha corrido siempre un poco paralelo a todas las leyendas e historias de tumbas en el Antiguo Egipto. Y Nacho, ¿por qué un cuerpo de león y una cabeza humana o aparentemente humana? ¿Qué significa? ¿Qué simbolismo tiene? ¿De dónde viene? Pues es bastante complicado también, al igual que el resto de divinidades del panteón egipcio. En definitiva, no sabemos prácticamente nada de cuál es el origen, de, por ejemplo, por qué Anubis era identificado con un chacal o con un perro, por qué Horus era identificado con un halcón, ¿no? No significa en absoluto que sea la religión egipcia una religión zoólatra, es decir, que adoraran a los animales, sino que adoraban a estos animales como manifestaciones de un Necher, de una divinidad, de un ente espiritual, que en definitiva era lo que se manifestaba, como digo, en este tipo de animales. El león en Egipto siempre ha estado relacionado con todo lo que es la fuerza, el vigor, la protección, en este caso el guardián de las pirámides, ¿no? Y posiblemente en este sentido habría que añadir quizás otro de los grandes misterios de la esfinge, ¿no? Y es que muy posiblemente esta construcción sea mucho más antigua de lo que de la datación faraónica. Yo estoy convencido de que la esfinge como tal es egipcia, lo que pasa que es prefaraónica, es decir, con esto quiero adelantar un dato en el sentido de que muy posiblemente, si nos fijamos, la proporción de la cabeza con el resto del cuerpo no está ligada, es decir, hay una cabeza muy pequeña para un cuerpo demasiado grande. Posiblemente esa construcción primitiva prefaraónica tendría también una cabeza de león,
Una cabeza de león que luego en la cuarta dinastía, en época faraónica, fue retocada, fue transformada con el rostro de uno de los soberanos, posiblemente Keops o Kefren. De ahí la importancia de la figura del león, que también se ha manifestado en otros dioses de Egipto, como la diosa Sekhmet, Tefnut, etcétera. Hay varias divinidades en el antiguo Egipto que estaban identificadas con la figura del león. ¿Por qué? O bueno, te pregunto, ¿es del mismo tiempo las pirámides y la esfinge? Hay mucha gente que dice que no tiene nada que ver y que no, tú acabas de apuntar que no tiene nada que ver con los faraones, sino que es anterior. Hombre, nos movemos quizás aquí un poco en el terreno de la fe, ¿no? De la fe como investigador, como arqueólogo, es decir, porque yo puedo creer eso, pero no tengo pruebas para demostrarlo. Sí que hay ciertas pruebas desde el punto de vista geológico que pueden demostrar que la esfinge, por ejemplo, es muchísimo más antigua que los monumentos que hay alrededor. Lo que sucede es que, bueno, también hay que entender que el entorno arqueológico, los templos, las mastabas, las tumbas que se han construido ahí, las estelas, pequeños documentos que han aparecido alrededor de este monumento, que no hacen alusión directa a la esfinge, pero que, bueno, la encuadran más o menos, la enmarcan, mejor dicho, en una datación concreta, como puede ser el Imperio Antiguo, pues nos puede hacer pensar que esta construcción es precisamente del Imperio Antiguo, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, si estudiamos un poco detenidamente todo lo que está relacionado con algunos datos que no cuadran precisamente con esa cronología, podremos darnos cuenta de que no solamente la esfinge, sino que las grandes pirámides podrían haber estado ya ahí mucho antes de que llegaran los egipcios faraónicos, por así decirlo, los egipcios de época faraónica, y que estos se limitaran únicamente a construir las tumbas, las miles de tumbas que hay alrededor de todo lo que en definitiva ha formado con el paso de los años la necrópolis de Giza. ¿Y quién las puso ahí? ¿Quién construyó las pirámides y la esfinge? Pues eso quisiera saber yo, esa es la pregunta del millón, ¿no? Lo cierto es que hay muy poquitas pruebas directas que identifiquen estos monumentos y también, por supuesto, la esfinge con el reinado de alguno de los faraones con los que tradicionalmente se le ha atribuido, ¿no? En el caso de la esfinge, por ejemplo, siempre se ha dicho que era del reinado de Kefren. Incluso hace muy poquitos años Rainer Stadelmann, el antiguo director del Instituto Arqueológico Alemán del Cairo, uno de los mejores conocedores no solamente de la esfinge, sino de la meseta de Giza, de las pirámides, demostraba de una manera científica que muy posiblemente la esfinge fuera anterior al reinado de Kefren y que posiblemente perteneciera a Keops, su supuesto padre, ¿no? Basándose en una serie de estudios tipológicos del tocado que tiene la esfinge, de la cobra que tenía, bueno, una serie de detalles físicos, tipológicos que no cuadran con la estatuaria de la época de Kefren y que sí que cuadran con una estatuaria anterior. De esta manera, bueno, parece un poco un paso pequeño, pero poco a poco parece que los propios egiptólogos van reconociendo que la datación de la esfinge quizás sea mucho más antigua de lo que siempre habíamos pensado. Nos vas a contar porque había una serie de datos que tienen que ver con la erosión, pero la esfinge quizá tenga que ver o se pueda unir con esas pirámides que dicen que han encontrado en Marte, que también parece que hay otra esfinge al lado de las pirámides. ¿Puede haber un punto de unión entre esos dos lejanos planetas, entre posibles civilizaciones que hayan estado en un sitio y en otro? Hombre, desde mi punto de vista, no. O sea, yo no creo... Vaya. Sí, ya te he chafado, sí. Sí, al igual que, por ejemplo, sí que reconozco que plantean ciertos problemas las construcciones piramidales que se han encontrado en Marte, porque en definitiva no se ha podido demostrar en absoluto que sean construcciones naturales por una serie de erosiones de las aristas, etcétera. Lo cierto es que la famosa esfinge, que no era tal, era una simple cara formada por un juego de sombras en la meseta de Cidonia, en Marte, pues no creo que tenga ninguna relación. Además, desde el punto de vista mitológico religioso, tampoco los antiguos egipcios tenían especial apego a lo que era Marte. Ellos lo identificaron efectivamente con uno de sus dioses, que era Horus, también en este caso, por esa ambigüedad, ¿no?, un poco de la religión egipcia, que, por ejemplo, todos podríamos pensar, o muchos de nuestros oyentes estarán pensando, pero Horus no estaba relacionado también con el disco solar, con Ra, ¿no? Pues sí, pero también había un Horus especial, un Horus rojo, que era identificado
con lo que era el planeta Marte, y no tuvo especial importancia ni relevancia en absoluto en todo lo que era la historia de la religión egipcia. Sí que tuvo más preponderancia, por ejemplo, otros aspectos de la astronomía, por ejemplo la constelación de Orión, que luego se ha demostrado hace poquitos años perfectamente que está muy relacionado con lo que es la meseta de Giza. Porque estuviste en otro lugar, ¿no?, en Giza, donde te contaban que había otra esfinge. ¿Nos lo cuentas ahora? Sí. Venga, cuéntalo antes de esa segunda introducción que vamos a poner enseguida para dar más datos de ese misterio. Bueno, pues a través de, como decía antes, de los pocos documentos que se pueden relacionar en época muy posterior a la construcción de la Esfinge, sobre todo en el Imperio Nuevo, hacia el 1300, 1350 a.C., 1400, pues hay una serie de textos que fue precisamente la época en la que la Esfinge revivió su antiguo esplendor y fue objeto de veneración durante una época bastante dilatada, ¿no?, en el tiempo. Bueno, pues había una serie de peregrinos que iban allí, colocaban sus estelas votivas, sus inscripciones, sus textos, en definitiva, etcétera. Y además hay algunas muy curiosas, y una de ellas aparece, que no voy a decir por primera vez, pero sí que es bastante curioso ver esa publicación. Una de las fotografías del libro es una estela de la 19 dinastía de Montujer, en donde aparece perfectamente dibujado lo que es el perfil de la Esfinge con 2 pirámides detrás. Es la primera imagen de la meseta de Giza de la historia, ¿no? Pues dibujada, mejor dicho, hace casi 3.000 años. Y esto viene a cuento de que en muchas de estas estelas, en muchos de estos grabados, aparecen 2 esfinges. Dos esfinges, por ejemplo, en la famosa estela de Tutmosis IV, la estela del sueño que hay entre las patas de la esfinge, aparece dos leones enfrentados, bueno, por la espalda, por la cola. Y más de un investigador siempre se ha planteado la posibilidad... estaría mirando hacia las pirámides, si estaban enfrentados por la cola o no. Esa es la segunda versión que hay de la teoría de la segunda esfinge. Hay varias ideas. Y, por ejemplo, Bassam el-Samah, que es un egiptólogo egipcio bastante reconocido, pues él plantea la posibilidad de que, y a través de una serie de análisis que se han realizado, no solamente de textos, sino de una serie de fotografías tomadas por satélite a través de la NASA, pues él ha llegado a plantear la hipótesis bastante veraz, por otra parte, de que, bueno, un poquito más al sur, lo que sería a la derecha de la esfinge que todos conocemos, podría existir otra segunda esfinge. La verdad es que, como digo, él ha mostrado una serie de fotografías aéreas en donde se ve bastante claro la posible existencia de algo que hay justo debajo de esa zona que todavía no se excavada. Estaría enterrada. Él da una serie de pruebas mitológicas para decir que esa esfinge nunca se reconstruyó ni nunca se restauró, al contrario de lo que se hizo con la famosa esfinge de Giza, que durante la época faraónica incluso recibió diferentes reconstrucciones y restauraciones, y que por motivos mitológicos fue abandonada totalmente, fue destruida por el paso del tiempo, y únicamente hoy quedaría lo que es la base de ese segundo león, como digo, un poquito más al sur, a la derecha de lo que es la esfinge que todos conocemos. Y hay otra hipótesis, que es la que planteo yo en el libro, que posiblemente también, si efectivamente la reconstrucción de la quinta hora del Duat, que es uno de los momentos más importantes del tránsito del Sol por el más allá, por una de las 12 horas de la noche, si efectivamente la necrópolis de Giza reconstruye ese momento de la mitología egipcia, tal y como están de acuerdo muchos egiptólogos, pues posiblemente en esa escena, es un poco complicado describirlo por la radio, pero para hacernos una idea, es una esfinge protegida por ambos lados, una pirámide protegida a ambos lados por 2 esfinges. Muy parecido al esquema que aparece en la estela de Tutmosis IV, y si efectivamente todo eso es así, tendría que existir otra esfinge en lo que es el lado occidental de la meseta de Giza, es decir, para la gente que lo conozca un poco, muy cerquita de la carretera y la plataforma por donde suben los turistas para ver el conjunto de las 3 pirámides desde allí, ¿no? Donde muy cerquita también han construido el escenario donde se representa la ópera de Aida. Descubrir eso sería increíble, ¿no?
Pues sí, uno de los, quizás sacar a la luz uno de los grandes secretos de la meseta de Giza, pero claro, siempre nos encontramos con el mismo problema. Las autoridades locales, siempre que se aportan investigaciones y teorías de trabajo, aunque estén respaldadas por universidades de cualquier lugar del mundo con una serie de pruebas científicas que así lo avalen, la verdad es que son bastante reticentes a trabajar y a excavar todo este tipo de pruebas. Quedan muchos misterios todavía por descubrir en esa fascinante tierra. Iremos a verlos dentro de poco y vamos con más datos que nos va a dar nuestro invitado después de esa segunda introducción de la Esfinge y las pirámides. Desde tiempos remotos, el guardián de las pirámides ha centrado la atención de todos los especialistas. Desde siempre, esa extraña construcción ha hecho pensar que se trataba del resto y la prueba de una antigua civilización, quizás la Atlántida. Puede que existiera un antiguo pueblo que habitó en el planeta hace miles de años, del cual aún existen vestigios sobre la faz de la Tierra. Las últimas investigaciones, los últimos datos sobre la Esfinge de Giza aportan una nueva interrogante al misterio. Un misterio que seguimos analizando en compañía de nuestro invitado en los próximos minutos. Ahí está esa introducción. Vamos, si quieres, a empezar a datar la Esfinge con los nuevos datos. En tu libro sacas una fotografía que dice acanaladuras típicas de la cubeta que rodea la Esfinge, producidas hace más de 7.000 años por las intensas lluvias de la zona. Eso significa que no tiene 3.000 años, sino que puede tener mucho más la Esfinge. Pues sí, es un dato que está demostrado científicamente por geólogos de la talla de Robert Schoch, de la Universidad de Boston, y que fue avalado por el Congreso de Geólogos de Estados Unidos hace un par de años o 3. Lo cierto es que, siempre se ha pensado por la datación de ese entorno arqueológico, al no tener pruebas directas de la datación de la Esfinge, que posiblemente pudiera tratarse de un monumento más de la Cuarta Dinastía, que es el momento, la cronología en la que nos movemos normalmente en la meseta de Giza, en el 2500 a.C. Sin embargo, esas acanaladuras demuestran que la Esfinge fue construida, fue escarbada, porque hay que decir que la Esfinge está levantada sobre lo que es una antigua cantera de piedra con la que se construyeron precisamente de esos bloques, salieron los templos que hay justo enfrente de este león de piedra, y que en esas acanaladuras, si nosotros realizamos una serie de análisis geológicos, etcétera, nos llevan a una conclusión bastante desestabilizadora, y es que el único momento de la historia de Egipto en la que se pudieron haber producido esas acanaladuras, que son erosión producida por el agua, fue un momento de lluvias intensas, y el único momento de la historia de Egipto fue entre el 5000 y el 7000 a.C. Esto lógicamente nos lleva a retrasar la cronología tradicional del león del guardián de las pirámides, el del desierto, pues prácticamente en 3000 o 5000 años. Con esto retomo un poco lo que comentábamos al principio. Yo creo que efectivamente la Esfinge que hoy conocemos de la meseta de Giza es un monumento egipcio, pero prefaraónico. Y yo creo que hay pruebas sobradamente claras que lo demuestran. Algunos egiptólogos dirán que cuáles son los monumentos, cuáles son esas pruebas que nos pueden hacer hablar de la existencia de una civilización anterior a la egipcia. Yo creo que hay muchísimas, no solamente la Esfinge o el propio templo que tiene delante de ella, que también no cuadra en absoluto con lo que es la arquitectura de la Cuarta Dinastía, y la propia erosión y el propio trabajo de la piedra y la propia restauración que se realizó en la Cuarta Dinastía. Es absurdo que un monumento recién construido sea restaurado a los pocos años, un monumento de granito, no de piedra, que es una de las piedras más duras. No, eso no tiene sentido. Eso lógicamente adquiere esa significación, ese sentido, si realmente están trabajando sobre un monumento mucho más antiguo que haya sido erosionado con el paso de miles de años. Quizá tenga que ver con esa alineación que dicen de las 3 pirámides grandes, Keops, Kefren y Mizraim, con las 3 estrellas de Orión, y que eso puede ocurrir hace 10.000 años.
Es muy posible, no en el sentido de que los egipcios construyeran, o algunos egipcios, alguna civilización, en este caso construyera las pirámides en ese momento, pero sí que es posible que los egipcios recrearan ese momento de su historia, es decir, ese momento de su pasado. Es posible que las pirámides sean de la cuarta dinastía, no hay pruebas geológicas en este caso para demostrar que son más antiguas, pero sí que hay una serie de pruebas como la orientación astronómica, el perfecto paralelismo que hay con la constelación de Orión y el momento exacto en que coincide la ubicación de esas pirámides con el cinturón de la constelación de Orión es hacia el 10.000, 10.500 a.C., ¿no?, como ha sido sobradamente demostrado. Pero lo cierto es que quizás, como decía antes, los egipcios estén recordando un momento importante de la historia de su pasado. La verdad es que, como decía antes, pruebas hay muchísimas. Lo que sucede es que quizás haya que reinterpretar muchas de esas pruebas para intentar, abrir nuevas vías de investigación y llegar a conclusiones que hoy nos pueden parecer, como decía antes, desestabilizadoras, pero que posiblemente nos lleven en definitiva a lo que es la verdad. Preguntas de los oyentes. Fueron los compañeros de Horus, dicen, los constructores de la Esfinge, los Sem-Suhor. Los Sem-Suhor, que son seres extraños que aparecen de repente, digo yo, no sé, ¿quiénes son los Sem-Suhor? Los Sem-Suhor son precisamente, dentro de las cronologías que los egiptólogos llaman míticas, de los antiguos egipcios, hacia el 10.000, 10.500 antes de Cristo, ellos colocaban en la historia mitológica de su civilización, como digo, a los Sem-Suhor, que son los compañeros de Horus, no los seguidores de Horus, mejor dicho. Y posiblemente estos personajes, estos seres que entran un poco en lo que es la dinámica de la religión egipcia, como los soldados que, por así decirlo, a grandes rasgos, que componían el ejército que acompañaba y ayudaba al dios Horus en su batalla entre el bien y el mal con el dios Set, pues fueran los que posiblemente inspiraran de alguna manera la construcción de este tipo de monumentos hace pues casi 12.000 años, ¿no?, o hace 7.000, como lo es la Esfinge. Es una posibilidad más que encuadra un poco con lo que es la mentalidad de los egipcios, pero que en definitiva tampoco hay muchas pruebas arqueológicas que lo hasta avalen. Que no haya pruebas tú no me mojo, ¿no? Claro. ¿Por qué no pusieron el piramidión? Dicen a otros siguientes que tenían previsto poner la gran pirámide. El piramidión sería el copete, el gorrito que le faltaría. Ese al vértice de la gran pirámide. Breve, si puedes. Bueno, hay problemas políticos, problemas religiosos, problemas técnicos de todo tipo. O sea, había bastantes indicios, no directamente, pero sí que podría dar a entender que se estaba realizando una celebración masónica y, claro, realizar, o por lo menos dar a entender al resto del mundo este tipo de celebraciones en lo que es un país musulmán, como decía antes, pues no cuadraba un poco con lo que es la mentalidad de los egipcios. Por eso no lo hicieron. ¿Qué opinas de la relación entre las pirámides de Egipto y las de Sudamérica? ¿Hay relación? Desde mi punto de vista no, o sea, no solamente porque hay una distancia muy grande en el tiempo, la construcción son prácticamente totalmente distinta, y yo creo que es más, entra en ese substrato comodín que tiene todo ser humano y que en algún momento de la evolución va surgiendo poco a poco, ¿no? En diferentes puntos de la Tierra se han construido pirámides, en China también, en Mesopotamia, y eso no significa necesariamente que todas esas, vayan o devengan, mejor dicho, del mismo núcleo original, ¿no? Si estarás de acuerdo conmigo que cuando uno está delante de la pirámide, de las tres grandes pirámides de Giza y de la Esfinge, es algo especial, muy diferente al resto de las cosas que uno ve en Egipto. Por supuestísimo. No solamente podríamos caer, ¿no?, en el tópico de que es la carta de presentación de la cultura y del turismo egipcio, pero sin lugar a dudas la meseta de Giza es algo especial, algo mágico, que no tiene parangón no solamente en el Valle del Nilo, sino en cualquier otro monumento de la antigüedad en todo el planeta. La cultura es la base. Hay gente que no tiene ni para llevarse a la boca. Tu voz. El punto fuerte es la educación, ¿no?, de las nuevas generaciones. La de los expertos. Toda la información sobre vacunas y los medicamentos es propiedad de los laboratorios. Si no contamos con la declaración de la mujer agredida... Por lo que de verdad importa, debatimos nuestro presente para lograr un mejor futuro. Se trata de un plan para acabar con la pobreza, Futuro abierto. y mejorar la igualdad y la justicia entre Los domingos de 6 a 7 de la mañana todos los países del mundo con Tato Puerto contra el cambio climático y... en Radio Nacional de España. Enigmas
Misterio. Imaginación. Espacio en blanco. Esta noche hablando de unos misterios de Egipto cercanos, el guardián de las pirámides, de esa esfinge. Hay una pregunta que hizo un oyente si la esfinge podría ser de la Atlántida, y es por donde quiero que vayamos ahora. Puede ser el resto, aunque tú no te lo creas, porque no hay pruebas todavía, de una civilización anterior, y que estemos a punto, porque parece que se ha puesto todo de moda. De repente, Edgar Cayce decía que en el 98 íbamos a encontrar la sala de los archivos. Se ha encontrado algo, es decir, mientras que parecía que no había túneles debajo, nosotros hemos visto esos túneles. No, y hay otra posibilidad que comentaba yo precisamente con algunos investigadores ahora en Egipto, entre ellos Bassam el-Samah, sobre que a lo mejor incluso Edgar Cayce puede no estar equivocado, porque él predijo que en definitiva se van a encontrar cámaras debajo de la esfinge, como efectivamente la esfinge que todos conocemos. Ahí han aparecido cámaras, ¿no? Pero hasta hace muy poco tiempo no se sabía nada de esas cámaras, y se negaba que hubiera nada debajo. Sin embargo, hay cámaras, nosotros las hemos visto. Hay cámaras que es relativamente sencillo acceder a ellas, ¿no? Pero también hay otra posibilidad, como digo, quizás más desestabilizadora, en el sentido de que, ¿y si las cámaras a las que se refería Edgar Cayce están en la segunda esfinge? La verdad es que no deja de ser curioso. Por complicarlo todavía más, ¿no? Por complicarlo todavía más. Bien, pero el hecho de que hay cámaras, ¿esas cámaras dónde van? Hay dos cámaras, dos pasadizos dentro de la pirámide, ¿no? O uno que se bifurca. En la esfinge, justo en la cola, hay un agujero. En la esfinge, digo, sí. En la esfinge, además es un lugar que desde la cornisa sur, desde donde se ve el león, todo el mundo puede ver el agujero que está abierto. No han quitado el bloque de piedra. Y eso es simplemente un túnel que baja y sube, tiene 4 y 4 metros, o sea, 8 metros, no va a dar a ningún sitio. Posiblemente sea el comienzo de una tumba de época faraónica, pues posiblemente de la 18 dinastía, que fue comenzada y abandonada en la época. No sabemos ni con quién, ni por qué, ni para qué, ¿no? Quizás también un poco retomando la idea de que en esa época, en la 18 y 19 dinastías, la esfinge recobró un poco todo lo que era la importancia desde el punto de vista religioso, mitológico que hemos comentado antes, ¿no? Pero también en los años 90, cuando a la vez que se hicieron los análisis geológicos, también se hicieron diferentes excavaciones, mejor dicho, sondeos electromagnéticos en la roca, en la cubeta que hay alrededor de la esfinge, y efectivamente ahí aparecieron algunas cavidades. Algunos geólogos, la verdad es que no hay mucho consenso en ese sentido. Unos creen que son naturales, otros creen que son cámaras artificiales, y posiblemente en algunas de ellas esté lo que decía Edgar Cayce, aunque lógicamente no hay ninguna prueba que lo pueda demostrar. Cavidades, Nacho, que no se han abierto todavía, que no se han encontrado. No, en absoluto, no se han abierto, precisamente por lo que comentaba antes de la reticencia de las autoridades egipcias a realizar este tipo de análisis que puedan un poco trastocar todo lo que es la historia tradicional de Egipto, ¿no? Y es bastante desagradable en el sentido de que choca un poco que en vez de querer avanzar en lo que es la investigación, parece que se han apalancado, se han estacionado en un único punto en el que no avanzan ni para adelante ni para atrás. Lo mismo sucede últimamente con los análisis de ADN, que parece que como si fuera algo prohibitivo, ¿no?, realizar este tipo de análisis con algunas momias, por ejemplo la de Tutankamón, como si hubiera miedo a la hora de intentar contrarrestar informaciones que durante los últimos años han estado... O de conocer la verdad. Posiblemente quizás sea todo eso, ¿no? Una mezcla de todo, ¿no? Una mezcla de todo un poco. Incluso también hay algunas historias políticas por medio, pero bueno, la verdad es que la historia es muy, muy larga. En tu libro, ya para terminar, en un capítulo hablas de la Atlántida, de ese continente perdido. ¿Tiene que ver algo la Atlántida es muy sugerente cuando estás allí? De hecho, alguna vez contigo, no sé en qué templo, ya no recuerdo qué era la escalera de la Atlántida, esa que había. Eso es el templo de Dendera. Dendera. La Atlántida está siempre rondando en ese país. Hay alguna gente, nos decía este oyente, si la esfinge podía ser un reflejo de esos habitantes que estuvieron por aquí, que dejaron impresa su marca. ¿Puede ser? ¿Tiene algo que ver la Atlántida? Hombre, yo creo que la idea de la Atlántida que todos tenemos hoy en día está bastante tergiversada de lo que es la idea original que quería evocar Platón, ¿no?, cuando escribió de la Atlántida en su Critias en el Timeo. También hay que tener en cuenta que la única referencia histórica y arqueológica de la existencia de la Atlántida es precisamente la mención de Platón. No se ha encontrado absolutamente nada más, ni ninguna mención en ningún otro texto de la existencia de este continente. Yo creo, al igual que comentaba antes,
que posiblemente en la idea de en la mente, en las cabezas del hombre antiguo, en este caso el egipcio antiguo, pues de hace 4.000, 5.000 años, existía la idea de la existencia de una civilización anterior a ellos. Posiblemente la Esfinge, yo estoy casi seguro de que la Esfinge es uno de esos legados que dejó esta civilización. La podemos llamar Atlántida, la podemos llamar como queramos, ¿no? Como digo, luego la idea de la Atlántida se ha convertido en algo mítico, que se ha tergiversado un poco y se ha separado un poco de lo que era la idea original que se tenía de este continente, ¿no? Cuando se habla de que los atlantes eran una civilización avanzada y patatín patatán, hay que tener en cuenta qué es una civilización avanzada para un griego del siglo IV, V antes de Cristo, ¿no? Como era la mente de Platón. Entonces tampoco hay que exagerar mucho en ese sentido, o sea, no es que fueran superhombres ni nada parecido, o sea, yo creo que precisamente y muy posiblemente la existencia de la Atlántida esté más relacionada con la presencia de pueblos perfectamente hoy conocidos con otros nombres, antiguas tribus, etcétera, que deambularon por lo que era el Valle del Nilo, dejaron algún tipo de huella, en el sentido de que realizaron construcciones y fueron capaces de ir mucho más allá en el campo de la evolución de lo que luego los arqueólogos e historiadores les han querido dar, ¿no? Para terminar, ¿para qué servían las pirámides? Esas tremendas construcciones que nunca han albergado una momia, que no han servido para enterrar a nadie. ¿Y para qué servía ese conjunto de esa esfinge mirándolas ahí o protegiéndolas? El abuelo del terror ese y las 3 grandes pirámides que están ahí. ¿Para qué? El Abuel Hall. Sí, yo lo llamo el abuelo. Bueno, pues es otro problema. La verdad es que desde un punto de vista histórico no podemos negar la función funeraria de las pirámides. Lo cierto es que seguro que tenían alguna otra función, una quizás mucho más importante de lo que era simplemente enterrar a una persona en este tipo de monumentos tan gigantescos. Y prueba de ello es que las orientaciones astronómicas, la complejidad de su construcción, que están orientadas de una manera tan exacta hacia los puntos cardinales, nos da a entender que hoy quizás no tenemos las pruebas, o quizás no sabemos entender, no tenemos ese tino, no sabemos hilar tan fino a la hora de reflexionar sobre el funcionamiento de las pirámides, pero estoy convencidísimo de que las pirámides eran algo más de lo que se nos ha contado, y que precisamente uno de los papeles más importantes de la Esfinge, de la meseta de Giza, ya hubiera 1, 2, 3 o 4, era proteger desde el punto de vista mágico a la gigantesca necrópolis de la meseta de Giza. Y afortunadamente vamos a volver a vivir ese misterio, pero ¿para cuándo, la verdad? En Egipto era muy curioso, lo hemos vivido contigo. Parece que cuando se encontraba algo que desestabilizaba las teorías de que los egipcios eran muy buenos y muy avanzados, eso lo hacían desaparecer. Pequeños aviones que nosotros hemos visto en el Museo del Cairo, que de repente vas a otro viaje y ya no está. Piedras como la estela de Family, que parece que dicen que la han cortado, se la querían llevar. Hay posibilidades de que podamos conocer la verdad, de que de repente esas alas que decía Edgar Cayce aparezcan. Hombre, resulta bastante curioso, contradictorio, no sé cómo calificarlo, ¿no? Que los propios egipcios, en vez de reconocer o en vez de fomentar todo lo que es la investigación y el estudio de una civilización que, en definitiva, lo único que va a hacer es potenciar y reconocer que efectivamente sus ancestros eran muchísimo más avanzados de lo que se había pensado hasta ahora, pues parece que tienen miedo, ¿no? Un poco de reticencia a la hora de reconocer todo este tipo de avances tecnológicos y de avances espirituales, humanos, etcétera, ¿no? Es quizás uno de los grandes vacíos y algo incomprensible realmente que hoy sucede casi a diario en las investigaciones de Egipto, ¿no? En el momento que aparece algo que puede desestabilizar o que puede trastocar lo que es la cronología planteada ya desde hace décadas del Antiguo Egipto, pues parece que se tapa, se echa de lado. Ahora últimamente las famosas construcciones de las tumbas de los obreros de las pirámides, que Zahi Hawass no hace más que pregonar a los 4 vientos que son las tumbas de los constructores de las pirámides, y no tiene ni una sola prueba de ello. O sea, son construcciones de 2-3 siglos posteriores a las pirámides,
En cambio le ves en la televisión y escribiendo en National Geographic contando lo mismo, ¿no? Ya. Gracias por este libro, por tu trabajo siempre, Nacho, por acompañarnos y sobre todo por enseñarnos allí, a pie de los lugares, ese montón de misterios, aunque tú no creas que haya extraterrestres o que hayan sido ellos los que han construido las pirámides. Gracias, y sobre todo es un placer tener la suerte de compartir todo este tipo de cosas con vosotros allá a la sombra de la Esfinge. Gracias, ojalá volvamos a hacerlo este año. Y insisto, seguro. Gracias por tu trabajo. Inshallah. En este tiempo de verano vienen algunos amigos a nuestro país, regalan por aquí y hay que saludarles. Hugo Semoloni, un miembro de la familia. Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? Hola, mi hermano, pues siempre con un gusto de escuchar tu voz y de sentir tu corazón, porque ya sabes que te llevo muy dentro. Qué placer sentirte también cerquita de nosotros. Ay, aquí estoy, en esta tierra mágica, en esta madre patria que siempre me ha acogido con el corazón. Y vamos a dar unos cursos y todo va a estar muy chévere. Qué bien, qué bien. Hablaremos de ellos cuando llegue el momento, después de este impasse que tenemos de vacaciones, pero viene ese viaje, ¿no? Y yo quería hablar contigo de lugares sagrados. Hemos visitado juntos muchos de ellos. Recuerdo todavía esa experiencia con el ancianito ese que nos llevó a donde se bautizaba Quetzalcóatl, ¿te acuerdas? Quetzalcóatl, sí señor, qué bautizo, man, y qué experiencia de ese hombre, ¿no? Tan grande y con tanta energía, y además, si te acuerdas, ¿verdad? Que estaba malísimo, sí. Y que fue y no, bueno, no le sosteníamos el paso, man. Tremendo, con 80 y tantos años, cómo caminaba por el monte, cómo subía, cómo bajaba. Y lo que más, bueno, me gustaron muchas cosas, ¿no? Pero el hecho de que pidiera permisos a los guardianes, a los arbolitos que estaban a la entrada de los bosques o donde íbamos a pasar, qué bonito pedirles permiso, ¿verdad? No, y fíjate que los radioescuchas de verdad lo hagan, porque cada vez que entra uno a un lugar, y todo es sagrado en el planeta, todo es sagrado, hay que pedir permiso al guardián. Y el guardián es el árbol que te llame el corazón, ¿ves? Normalmente es un árbol poderoso que tú puedes sentir su energía, y hay que pedirle a las ramas que guíen nuestros pasos, a la savia que guíe nuestra energía, nuestra salud, nuestro bienestar, y a las ramas que nos eleven al cielo en el pensamiento. Qué bonito. Eso es, Hugo, porque tú tienes el sentido de lo sagrado muy cercano, muy vivo, pero lo hemos perdido, ¿verdad? Fíjate que sí, y debemos de recordar algo. La magia, normalmente la gente dice, ay, la magia, algo que aparece y que no existe, es eso, ¿no? Y la magia es donde estamos inscritos. Es un error llamarle a esta vida la realidad, porque en realidad es una magia. Ya lo probamos científicamente con el principio de incertidumbre, en que la partícula es una onda, en que todo es energía, y al final de cuentas estamos viviendo en una matrix, en algo que no existe, pero que parece que existe. Esta es la magia. Por eso nos debemos de convertir en magos en esta, entre comillas, realidad, para convertirnos en los magos que somos, para transmutar esto, porque es muy fácil, porque no existe. Y si estamos aquí, en este lugar, aquí y ahora, es por algo, ¿verdad? Es para algo, tenemos una misión todos, cada uno sabe su misión, pero todos tenemos una misión, y es elevar nuestro ser energía a los más niveles más sutiles de energía. ¿Ves? Y así ayudamos al planeta, así ayudamos al universo, así ayudamos a la evolución, a todo lo que existe, y todo está vivo en el universo. Y estamos interconectados, no hay separación entre unos y otros, y eso lo debemos de comprender. Somos como el hidrógeno que se une con un oxígeno y se une con un helio y se convierte en agua. Somos eso, ¿ves? Somos partículas, un ser con otro, y debemos de comprendernos así para poder hacer sagrado cada lugar que pisemos, y cada palabra que digamos sea sagrada para los demás y para todo el entorno. En la universalidad del ser está la respuesta. Yo pongo música porque no hay más que decir. Acabas de llegar de Angkor Wat, uno de esos lugares también sagrados del planeta. ¿Lo has sentido vivo? ¿Lo has sentido poderoso? Muy, muy poderoso. Fíjate, tanto como Machu Picchu, tanto como tantas regiones que hemos visitado, y juntos. Yo sigo tus pasos, maestro. Y lo no sabes, no me digas eso, por favor. No, pues es la verdad, mano. Y te recordé tanto allá en Angkor, porque dije, aquí estuvo mi hermano, ¿no? Y me habías platicado tanto de ahí, que cuando lo vivo, mano, hijo, siento esa energía, porque nuestros ancestros tenían de verdad una misión muy especial,
y era ir hacia el interior, ¿ves? Y todos los templos, todos los lugares de poder eran para eso, para sublimar el espíritu de los seres, ¿eh? Y eso lo hemos perdido. Ahora ya hacemos edificios donde está inscrito el dólar, el euro, el dinero, la comercialización, la competitividad, en vez del compartir, palabra sagrada que tú la repites muchas veces y que la ejerces en tu vida. Es curioso como en esos templos abandonados de hace tiempo, como la selva se ha ido integrando, ¿verdad? Cómo salen las raíces, cómo los árboles se integran con la roca y esas figuras que te miran desde la lejanía en esos muros de piedra tan tremendos que hay, ¿eh? ¿Cómo no? Y además fíjate que acabas de decir algo maravilloso, porque se integra, es decir, algo que no estamos haciendo. Ahorita los árboles ya como que los podamos, los quitamos del entorno, y ahí, como bien dices, están abrazando a la roca, se hicieron uno, se hipostasiaron en esa esencia, y es una lección de vida. Así nos deberíamos de hipostasiar, de unir con todo, absolutamente con todo, porque somos todo, ¿ves? Pero también somos la basura tirada, también somos el grito ahogado, también somos el llanto, ¿ves? También somos la risa, también somos la música, también somos el aire, pero todos somos un solo ser vivo en esa universalidad, en este universo, un solo verso con una melodía, el amor. Y me decías que era increíble con lo mal que ha pasado ese pueblo Camboya, ¿verdad? Con los Khmer Rojos, esa cantidad de desastres que hicieron con su propio pueblo. Sin embargo, cuando estás con ellos allí, siguen sonriendo y tienen el alma abierta, ¿verdad? Fíjate que 3 millones de seres murieron ahí por ese tirano terrible, ¿no? Y una lección de vida. Yo decía, bueno, ¿cómo pueden ser tan amables, tan gentiles, tan sonrientes, tan música, ¿verdad? Tan poema, tan poesía, ellos con nosotros y con todo lo que está a su alrededor, habiendo sufrido tanto. Y esa es otra lección de vida, cómo hay que transmutar todos los problemas que tengamos, así sean los más graves y los más terribles, los debemos de transmutar en amor. Y ese es el camino. No se encuentran en otros pueblos que han sufrido lo mismo y se quedan hundidos, y tú bien conoces el caso de Haití, que no ha logrado reparar, digamos, no ha logrado, y se sumergió en una inercia, ¿verdad?, hacia abajo, ¿no? Entonces Camboya es de verdad, es un ejemplo, como muchos de nuestros pueblos, ¿no?, que han sufrido muchas cosas y que se han logrado transmutar. Hugo Cemoloni pasó fugazmente, o está pasando fugazmente en el programa, pero promete volver. Te vas a quedar unos cuantos meses aquí en España, ¿verdad, Hugo? Sí, vamos a estar hasta septiembre, mi hermano. Y ya sabes que no paso fugazmente porque siempre llevo en mi corazón Espacio en Blanco. ¡Ay! No, para mí es algo muy importante, y tú también, mi hermano, y lo sabes. Lo sé. Te voy a ver en esa tierra en la que estás ahora, te daré un abrazo, y dentro de poquito, cuando arranquemos la nueva temporada, me encantará que estés aquí en el programa para contarnos más cosas y recordarnos esos cursos. ¿Forma de contacto en esa página web que tienes? El Facebook Hugo Cemoloni, nada más se meten y escribe una frase diaria de poder para compartir, nada más. Pensamientos del alma y desde el corazón. Fuerte abrazo, Hugo, un placer sentirte, un placer tenerte. Un beso, mi hermano, y ya sabes que te llevo en el corazón y te porto en el pensamiento. Es mutuo, te veo prontito. Abrazos. Hasta pronto. Bye, mi hermano. Quiero enviar un saludo al programa de Espacio en Blanco durante estos 30 años, con el bien que han estado haciendo, y decirles que gracias en nombre de los que le hemos escuchado muchas veces cuando íbamos en el coche, cuando dormíamos mal o cuando estábamos enfermos. Gracias de verdad y enhorabuena a este gran programa. Que siga otros 30 años más.